Bueno, continuando con la clase, pasamos a la operación de absorción. Y aquí la idea es que, aparte de ver los equipos, veamos algunos parámetros operacionales, ¿ya? Entonces, yo diría la primera cosa es distinguir cuando hablamos de fase. Cuando hablamos de una fase, una transferencia de gas a líquido o de líquido a gas, tenemos como dos opciones. Una, donde la fase continua es el gas y la fase dispersa es el líquido. Es decir, un caso cuando ustedes tienen gotas, que sería este ejemplo tipo C. Entonces aquí pasa una corriente de gas, una masa continua, y tú aspersas hojas, en realidad es asperjar, gotas, para ponerlas en contacto con el gas. Entonces aquí el detalle es que tú quieres maximizar el área de transferencia. Esto es una dispersión, gotas en gas. Por otro lado, yo también puedo poner en contacto un gas con un líquido a través de un burbujeo. Y ahí tengo una dispersión gaseosa en líquido. ¿Estamos claros? Esto que está acá es una columna de burbujeo, donde inyecto, por ejemplo, puedo inyectar oxígeno para un reactor biológico, ¿cierto? O puedo inyectar ozono en un reactor químico oxidante. Entonces, suponte que tú tienes un reactor químico, tienes una pulpa con sólido, e inyectas una mezcla rica en aire con ozono, por ejemplo, para lixiviar calcopirita. ¿Cuáles serían las fases dispersas, Alex Esteban? En el ejemplo que te acabo de escribir, Alex Esteban, ¿cuáles serían las fases dispersas? Alex, te estamos escuchando. ¿Tienes el micrófono? Hola, profe. Hola. Eh, la verdad me estaba reincorporando hace poco. No le escuché mucho lo que dijo anteriormente. Mira, para todos, la clase ya la empezamos y tienen que estar absolutamente concentrados porque yo les voy a ir dando cosas que son muy técnicas y específicas, ¿ya? Esto no lo van a encontrar en un libro. Entonces voy a repetir el ejemplo. Suponte que tú quieres lixiviar calcopirita, que sabemos que es muy refractaria, en forma de pulpa, y se nos ocurre hacer un reactor de esta pulpa, que es sólido, disperso en la solución, con ácido y férrico seguramente, y yo le inyecto burbujas de oxígeno, perdón, oxígeno, no, le inyecto burbujas de aire enriquecidos con ozono, a un 3%. ¿Ya? La pregunta, en ese reactor, ¿cuáles son las fases dispersas? Vamos con Nicolás Sánchez. ¿Está escuchando a Nicolás Sánchez? Sí, Nicolás sí, Sánchez. pues, aquí estoy, lo antes que estoy en una pieza compartida con mi papá y trabajamos los dos aquí, hablando por teléfono. ¿Cuáles son las fases dispersas? Sí. Sería cuando, por lo que me acuerdo, creo que es antes de que el líquido y el gas empiecen a interactuar entre ellos. Y luego, No, no eso. Vamos. Kenia Cortés. ¿Cuál sería la fase dispersa y la fase continua en el reactor que acabo de escribir? Que es una pulpa con burbujeo de aire con ozono. Kenia. ¿Aló, no te escuché, Kenia? No, tampoco sé. ¿Quién sabe? La fase dispersa sería ¿Ese? el oxígeno, el gas. El gas. El gas. Dispersa. ¿Cuál más? Las partículas de sólido también están dispersas. Es una dispersión sólido. Esto sería una dispersión sólido-líquido y una dispersión gas-pulpa. Entendiendo que la pulpa es una mezcla de una solución continua líquida con partículas sólidas suspendidas. ¿Estamos claros, no? Sería una dispersión sólido-líquido y una dispersión gaseosa en pulpa. Esa es la respuesta. ¿Ya? Acá tenemos una columna empacada. Acá hay anillos Rachin, ¿cierto? Donde se inyecta líquido, ese líquido moja toda esta superficie y tú haces pasar gas. ¿Ah? En este caso, las dos razones son continuas. Lo que pasa es que están distribuidas en una película de líquido. Es distinto el caso. ¿Ya? Después acá tenemos platos. Fíjense bien, acá tenemos platos, escuchen bien, que están llenos con líquido y se burbujea gas o vapor. En este caso, ¿cuál sería la fase continua, Dominica? La fase continua. La del líquido, Correcto. ¿Y por qué es disperso el gas? porque va pasando por los platos, como me imagino que, Se, como no está. se burbujea. Aparecen burbujas de vapor o líquido, lo mismo que las torres de destilación. Y la idea de todo este cuento es para generar área de contacto.
¿cierto? Después vimos algunos ejemplos, las plantas de ácido sulfúrico que están asociadas a a las fundiciones, o también tú puedes producir ácido sulfúrico en forma comercial. ¿Cuál es el principal uso del ácido sulfúrico, Sofía Tapia? ¿Dónde ocupamos el ácido sulfúrico? Sofía Tapia, ¿dónde te suena que ocupamos mucho ácido sulfúrico, así tonelada y tonelada? En la industria del cobre, la minería. El cobre. ¿Ah? ¿En qué proceso de la industria del cobre? La exiliación. Excelente, lixiviación, ¿cierto? Entonces, la demanda de ácido sulfúrico es súper alta y hay una compañía que se llama Noracid, Noracid, ¿ok? Esa planta produce ácido sulfúrico a partir del quemado del azufre. Y es bastante conveniente, de hecho me tocó ver la evaluación económica de eso, un detalle bien confidencial. Como tú quemas como tú quemas azufre, generas energía térmica, ¿ok? Y la energía térmica te permite generar energía eléctrica en tu sistema. Es súper eficiente. Ahora, independientemente de eso, los gases de SO2 son gases súper contaminantes, por tanto tienen que ser tratados. Tienen que ser tratados. Necesito que levante la manito algún ambiental, por favor. ¿Algún ambiental? Estoy esperando una manito. Porfa. Bien, Cristian Giovine. ¿Cómo se trata el SO2 en las plantas de fundición en Chile? ¿Qué proceso tenemos? ¿Cuáles son las etapas? La había explicado en la clase anterior, era con... Me acuerdo que una absorción, pero no sé exactamente cómo... Ya, como ingenieros ambientales tienen que manejarlo bien. Bien, se lo voy a seguir repitiendo. ¿Ya? Primero se pescan los gases de fundición, pasa por un montón de wet scrubber para remover partículas. Las partículas antes se removieron en precipitador electrostático. Este CO2 que sale, que contamina, se mezcla con el agua, hace lluvia ácida, pasa a unos reactores químicos que son catalizados de 3 lechos. El catalizador es pentóxido de vanadio. En esa reacción química a temperatura con mezcla de oxígeno se oxida el SO2 y se convierte en SO3. Es una reacción altamente exotérmica que requiere irla enfriando para que la reacción siga avanzando, si no la reacción se para, ¿ya? Para los que estudian reactores químicos es un buen ejemplo de esto, ¿ok? Ese CO3 que tú generaste va a un absorbedor gas líquido, que es muy parecido a esto. Tiene un empaque y tú haces circular ácido sulfúrico al 98%, casi puro, e inyectas este SO3. Y por una absorción del SO3 y una reacción química se produce más ácido sulfúrico, ¿ya? Y eso es lo que explicábamos en el quiz. La razón gas líquido es 300, porque el líquido es muy viscoso y la reacción es muy exotérmica. Eso es un muy buen ejemplo de absorción con tratamiento de gases. Es una muy buena alternativa. Ahora se hace a ese ácido sulfúrico el que se comercializa para las pilas de lixiviación. Entonces, un producto que contamina como el SO2 se convierte en un producto, un reactivo químico, ¿ya? Por ejemplo, la planta Alto Norte en Antofagasta, de la compañía polaca, se me olvidó, antes Strata y después lo compró, bueno, no me acuerdo. Su principal negocio no es fundir el cobre ni hacer los cátodos refinados, sino producir ácido sulfúrico. ¿Ok? Por tanto, importante estar a caballo del proceso. Por otra parte, esto también para los ambientales, la planta Treval, Kenia, ambiental, ¿cierto? ¿Qué hacen en la planta Treval? ¿Te suena, no? Treval, ¿qué hacen? ¿Te suena? No, pero se supone que en las plantas de tratamiento de aguas servidas se separan los sólidos, los líquidos. Es una media planta que está en Santiago, procesa, sí, no me acuerdo el dato, pero lo interesante es que esto se llama biofactoría. Es el concepto importante que quiero instalar en los ambientales. Mira, hay un tratamiento biológico que remueve todo lo que es DBO del agua, pero eso te genera muchos lodos con materia orgánica. Esos lodos con materia orgánica se digieren en un reactor biológico para generar metano. Ese metano, en la generación,
produce mucho ácido sulfídrico, ¿cierto? Le voy a preguntar a un químico, o no sé si está como ambiental acá, a la Paloma Videla. Paloma Videla, ¿qué problemas tienes con el ácido sulfídrico? ¿Qué problemas hay con el H2S? No sé, la corrosión, me imagino. Sí, pero hay otra cosa más grave. Así que usted mismo va a buscar Los gases, qué hacen los gases. como producto, Sí. contaminan. Es más grave, Paloma. Tiene que manejarlo. Más grave. Sí. ¿Cómo te das cuenta cuando hay una fuga H2S? Si hay una planta y hay una fuga H2S. ¿Cómo te das cuenta para advertir y todo? No sé. ¿Quién sabe qué olor tiene el H2S? Mm, Como agua podrida, ¿o no? Excelente. ¿Qué pasa si lo aspira? No sé, solo Es sé tóxico. Se muere, güey. Tóxica. Se mueren. Tóxico. Se mueren. Todavía siguen ocurriendo accidentes, por ejemplo, en la industria pesquera. Van los barcos con los pescados, se pudren, sale el H2S, va un pelota, abre la puerta, lo huele, muere instantáneamente, va un segundo a buscarlo, después va un tercero y mueren. Es súper común. Vean en Clínica Tabancura o Clínica Las Condes, hace 3 o 4 años, en la planta de tratamiento de agua del hospital, murieron tres personas. ¿Estamos claros que es algo que tienen que manejar? No puede ser que no sepan. ¿Ok? El H2S es un gas súper tóxico, súper tóxico. Entonces, volviendo a la planta Treval, ese metano que se genera se purifica por absorbente y posteriormente los gases de cola que traen H2S pasan por esta cosa que está acá, que es un contactor gas líquido con gota. Y esto se llama, anoten, wet scrubber. Wet scrubber. Lavador húmedo. Pero fíjense que interesante, este wet scrubber va con soda, con hidróxido de sodio, cosa que el H2S reaccione químicamente como ácido base y en la reacción química se produce un maravilloso azufre, azufre elemental. ¿Por qué les digo esto y sé tanto de esto? Porque estamos trabajando con la empresa Agua Andina para recuperar ese azufre. Ese azufre tiene calidad micrométrica, muy pequeño, y es muy condenado para separarlo porque es muy chiquitito. Tenemos problemas de separación, ¿ya? Pero fíjense, estamos tratando agua, estamos resolviendo un problema, un contaminante, y convirtiendo un producto como el azufre, que es un fertilizante de alta calidad porque es de origen orgánico, o puede funcionar de pesticida. Esto es para lo ambiental. Estamos entendiendo cómo aplicamos la ingeniería de procesos para generar nuevos productos a partir de los residuos. ¿Estamos claros, Carlos Alonso? Sí. ¿Entendiste el proceso? Ujú. Sí. ¿Podría repetir de nuevo que se me pegó la parte que dijo que funcionaba con soda? Claro, mira, este aparato, esos gases que salen, una vez que se tratan, esos gases que salen, son tratados con una corriente con gotas en un equipo que tira gotas y se llama wet scrubber. Wet scrubber se escribe con B larga, wet scrubber, ¿ya? Y lo que pasa es que es una absorción, es decir, el H2S que está en gas entra a la gota de líquido y como tiene soda, reacciona químicamente una reacción ácido-base. Y en esa reacción química, obviamente tiene que haber un medio oxidante también, no es tan simple, se genera azufre elemental. Y con ese azufre elemental nosotros estamos trabajando ahora para poder colocarlo en calidad agrícola, cosa que te sirve un fertilizante. Entonces, un gas contaminante que te mata, generas azufre, que es un producto comercializable. ¿Entienden el concepto que hay detrás, no? Ahora, Sí, profe, gracias. entonces todo lo que es biofactoría, bioproceso, pasa por un tratamiento de gases. Ahora, eso no es todo. Después estos gases, como no es eficiente el proceso, todavía te quedan trazas de H2S, todavía, de CO2. Y eso va a un segundo equipo, eso va a un absorbedor, con D, va a un absorbedor, con un producto que se llama, son absorbentes que también tienen oxidante. Yo trabajo con los que proveen de este equipo, la compañía se llama Bioconservación, y cuando veamos absorbentes vamos a tocar de nuevo el tema de tratamiento de gases con absorbentes. ¿Ok? También existe la absorción con reacción química con MEA y DEA. ¿Quién se acuerda de lo que vimos en la clase pasada respecto a la absorción con MEA y DEA? ¿Alguien se acuerda? Nicole Smith, por si acaso, por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que vimos? No, profe, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda cuando hablamos del MEA y del DEA? Hablamos también de un tema, de un gas muy particular. ¿No era con la industria de la producción de oxígeno?
cuando había un reflujo y se trabaja con el... No, para nada. Vimos otro caso. ¿Con el CO2? Perfecto. Con el Yo dióxido me de carbono. acuerdo que aumentaba el gradiente y había una mejor transferencia de materia. Excelente el concepto. Aquí hay dos cosas. Sí se ocupa para el CO2, sobre todo para el efecto gas invernadero, sí se pueden recuperar, porque tú los concentras y los capturas. Y el concepto de media idea, que es una, escuchen bien, absorción con reacción química. Absorción con reacción química. Siempre va a ser buena esa, porque cuando el gas entra a la fase líquida, reacciona y desaparece. Por tanto, la concentración en fase líquida es cero, y eso asegura que tenga un buen gradiente. Si tiene un buen gradiente, tiene más potencial de transferencia de materia. ¿Estamos claros? Mismo caso del H2S. El H2S es una absorción con reacción química. Siempre vamos a favorecer. Y tiene otra ventaja el MEA y el DEA. ¿Cuál era la otra ventaja del MEA y el DEA? ¿Cuál es la otra ventaja del MEA y el DEA? Que es reversible, es una reacción química reversible. La reacción en el caso del H2S con la soda no es reversible. Te salió azufre y sonaste, tienes que agregar soda. Pero la del MEA y el DEA es una reacción reversible. Por tanto, yo le explicaba, por ejemplo, aquí entran los gases, van a una torre empacada. Esta línea acá significa que es una torre empacada, que tiene anillos. Se pone en contacto con una corriente que trae este absorbente, que viene fría. Se absorbe el DEA y el MEA, el CO2. Después acá hay una integración energética, ¿cierto? El líquido que salió frío, acá se precalienta y entra a una torre de platos. Esas rayas significan platos donde tú metes energía térmica para sacar el gas nuevamente. Enfrías, produce un condensador y este condensado nuevamente se recircula. Entonces tienes una etapa, escuchen bien, una etapa de absorción y una etapa de estripeo, despojamiento, como el strip poker es la misma palabra, ¿ya? Stripper, ¿ya? Se llama stripper el aparato, ¿ok? Que quiere decir, en traducido al español, significa despojador, pero suena muy raro. En ingeniería de procesos hablamos de stripper y de absorbedor. Siempre están los dos, siempre están los dos. Acá está el absorbedor con los gases, ya que hay una torre de destilación que funciona de stripper, cosa de recircular. ¿Ok? ¿Estamos claros con el absorbedor stripper? Jeremy, ¿Baeza? Más o menos, profe. Ya, ¿cómo resolvemos el más o menos por el sí? Bien. No entendí bien el stripper, no lo entendí bien. Ya, mira, estoy claro que en este caso pasa el CO2 o el elemento, o el SO2, lo que tú quieres, pasa a la fase líquida, se absorbe. Y este con reacción química. Y en esta otra etapa, cuando tú lo alimentas acá, ahora al líquido le sacamos el gas que absorbiste para poder tratarlo aparte. Suponte aquí lo sacaste a 10 ppm y acá lo sacáis un 30% en volumen. ¿Cachaste? Entonces el stripper es para hacer el proceso inverso de la absorción. Ah, ya. Sí, me queda claro. ¿Ya? Y toda esta wifi que está acá, toda esta es integración energética. Esto es súper importante entender como concepto. La absorción mejora a temperaturas frías. Y la desorción mejora al subir temperatura. ¿Cuál es la razón técnica de esto, Carlos Araya? No se me ocurre, profe. ¿A quién se le ocurre? Estamos hablando de absorción de un gas en un líquido. ¿De quién depende? Vamos, vamos. Porque a mayor temperatura el gas está más expandido. No es más expandido, tiene que ver con otra cosa. Les voy a dar una pista. Con la ley de Henry. ¿Qué pasa ¿Con la solubilidad? Dale, te escucho. Con la solubilidad del gas. Muy bien, excelente. Tiene que ver con la solubilidad de los gases. La ley de Henry me dice que a 10 grados Celsius puedo tener 20 miligramos litros de oxígeno disuelto. Pero ya a 15 tengo 7, es exponencial, se va muy rápido. Es el problema de descarga de temperatura en termoeléctrica. Te desorbe el oxígeno, pierde solubilidad. ¿Estamos claros, no? Entonces esto está gobernado por la ley de Henry, la solubilidad en gases, en condiciones ideales, obviamente. ¿Estamos claros? Ya, les quiero insistir que estas cosas que yo estoy diciendo, ley de Henry... Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿puede repetir lo de absorción y desorción? Mira, la absorción es cuando un gas
se absorbe en una corriente líquida. Y la desorción es cuando el gas sale de la corriente líquida. En ambos casos se gobierna por la temperatura, donde las temperaturas más frías favorecen la solubilidad de los gases por ley de Henry, por tanto tengo más capacidad de absorción. Y eso es lo que tengo que jugar. Tengo que jugar con las temperaturas para absorber y desorber. ¿Ok? El ejemplo práctico de esto son las termoeléctricas que descargan agua con temperatura del sistema de enfriamiento. Eso produce un calentamiento local, eso hace que se desorba el oxígeno del mar y por tanto tienen menos nutrientes. Ese es el problema que hay con las corrientes del Niño cuando aparece una corriente cálida. Tú desorbes oxígeno, menos alimentos para toda la cadena trófica. Entonces esa es la conexión que estoy haciendo, la ingeniería de procesos y cómo afecta también el medio ambiente, entendiendo lo que es solubilidad de gases en líquido. ¿Ok? Esto lo vamos a volver a ver más en detalle en las clases, por eso les pido que pueden revisar las PDF antiguas, para que vayan teniendo claridad de los conceptos y términos que deberían manejar por cursos previos. ¿Estamos? Por ejemplo, la ley de Henry, que la ven en termodinámica. ¿O estoy equivocado? Ignacio Soto. ¿Primera vez que escucháis de la ley de Henry? No, la vimos en Termo 2, pero no con ese enfoque. Era más con como una alternativa a la ley de Raoult para gases diluidos. Ya, entonces el ejercicio que estamos haciendo, todas estas cosas que aprendieron, que conocen por nombre y todo, ¿dónde diablos las usamos? Esto es para resolver problemas ambientales, para ganar plata, para hacer ingeniería de procesos. ¿Estamos claros que estamos en otra página ahora? Tenemos que hacer uso de la información y entenderla aplicada, entenderla para qué nos sirve. ¿Estamos claros con el enfoque que estoy tratando de darle? Estamos haciendo ingeniería, chiquillos. ¿O no? Somos ingenieros, no científicos. ¿Estamos, no? ¿Aló? Sí. Ya. Y de nuevo les digo, no se sientan mal porque no cachan, está bien, ¿sí? Pero cuando yo digo algo y lo explico antes, por favor revísenlo y manténganlo, asimílenlo, no lo dejen pasar, ¿ya? Ya habíamos hablado de esto. Bueno, aquí tenemos el caso de una absorción y desorción del CO2, ¿sí? Ahora, ¿dónde ocurre este contacto? También lo alcanzamos a ver. Principalmente hay tres tipos de contactores. ¿Ah? Primero están los platos y después están los empaques aleatorios y después los empaques estructurados. Son los tres tipos. Todos tienen ventajas, desventajas. Bueno, les digo al tiro, los mejores son los empacados, son mucho más caros, pero controlan mejor la pérdida de carga. ¿Ok? Estos platos son los más baratos, los más sencillos de construir, no tienes problema de obstrucción y todo, pero no son tan eficientes, tienen poco tiempo de residencia. ¿Ya? Cuando hay posible producción de sólido, estos empaques aleatorios no te sirven. Hay varios casos donde es complicado la generación de sólido porque esto se tapa. ¿Ok? Vamos a volver en el capítulo de destilación, vamos a ver un video, estas cosas, cómo funcionan y todo, pero ahora quiero que sepan que hay tres tipos de empaque. ¿Ya? Entonces la absorción de gas líquido depende del equilibrio de gas líquido, por ejemplo, la ley de Henry que acabamos de escribir, donde va a depender del tipo de molécula, la temperatura y la presión también. ¿Ya? Un ejemplo de presión donde podemos disolver gases, un ejemplo de presión doméstica donde podemos disolver gases, ¿alguna idea? Joaquín, Farfán, ¿te acuerdas que lo vimos? ¿Cómo absorbemos gases con presión? Joaquín. No, no me acuerdo, profe. Ya, si tú inyectas CO2 a 60 psi en agua, generáis una sparkling water o un agua con burbuja. Lo mismo se hace con la cerveza. Y también podéis inyectar helio. Me encantaría hacer un experimento con ustedes e inyectar helio y tomar cerveza con helio. Me encantaría hacerlo. Ojalá que lo podamos hacer en algún momento cuando nos juntemos. ¿Ok? Es un ejemplo claro, Joaquín. CO2 con helio. Pregunta. ¿Quién tiene más solubilidad a iguales presiones, el helio o el CO2? Joaquín. ¿El helio? ¿Solubilidad? Ah, perdón. Joaquín. Es decir, tengo una botella, inyecto helio o CO2, suponte a 60 psi. ¿Dónde tengo más absorción de gas? ¿En el helio o en el CO2? Creo que en el CO2. Bien, ¿y por qué? Aparte de la ley de Henry pasa otra cosa. ¿Qué pasa con el CO2 cuando se absorbe? Las burbujas que salen hacia arriba.
No, hay otra Por cosa. eso. Cuando hablamos de absorción, Joaquín, hablamos que el gas se disuelve, desaparece. Queda metido dentro de la estructura del agua. ¿Qué pasa con el CO2 cuando está disuelto en el agua? ¿Qué pasa con el pH, Joaquín? Hay un equilibrio. Ácido carbónico. ¿Te acuerdas? Que depende del pH. Entonces, la absorción del CO2, igual hay una reacción química, hay un cambio de pH. Si inyecto CO2 en una corriente, voy a bajar el pH. ¿Me cacharon? Esa es una diferencia. ¿Ok? En el caso del helio queda disuelto como gas y la solubilidad es súper baja. Es súper baja la solubilidad. Por esa razón, como la solubilidad del helio es súper baja, los que hacen buceo reemplazan el nitrógeno de su tanque de su tanque de aire, que tiene oxígeno y nitrógeno, reemplazan el nitrógeno por helio. ¿Cuál es la razón técnica de esto? ¿Alguien que haga buceo o entienda este tema? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿O simplemente contestar? ¿Benjamín? Tiene la mano arriba. Profe, Profe, se me quedó delante. Ok, contesta lo que iba a contestar, dale, te escucho. creo que es porque a mucha presión el nitrógeno se absorbe en la sangre. Excelente. Y después cuando sale a flote el submarino, el buzo, Y las burbujas se van al cerebro, ¿no? tipo, se desorbe por la descompresión, se desorbe por la compresión y las micro burbujas de nitrógeno se dan al cerebro. ¿Cachaste? En cambio, con helio, ¿qué te pasa? El helio no se disuelve en la sangre porque la solubilidad es muy baja. ¿Se dieron cuenta el ejemplo, no? Todo esto para explicarle el efecto de la solubilidad de los gases, la presión y la temperatura. ¿Estamos claros? Ya. Sigamos. Dentro de los equipos absorbedor gas líquido, el que la lleva es la razón gas líquido. Yo puedo jugar con esta razón para operar y también mis diseños son con la razón gas líquido una vez que ya les enseñemos curva de equilibrio en la operación. ¿Ya? Un parámetro súper crítico es la caída de presión. Como yo estoy inyectando gas, yo voy a elegir un equipo para minimizar la caída de presión, porque si tengo mucha caída de presión paso menos gas. Y generalmente son gases que no vienen presurizados. En algunos casos uno puede meter un soplador, pero en general son gases que vienen naturalmente. Por eso, para el contactor gas líquido, uno de los equipos con menos pérdida de carga, así como en la vida, es el Wet Scrubber o el Venturi. El Venturi. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver en absorbedores. Ahora estamos viendo como los parámetros. Después, dentro del diseño, tú justamente decías el tipo de empaque, si anillo Ratchin, si empacado, con el criterio de área de contacto, es el criterio, área de contacto y pérdida de carga. ¿Ya? Y todo lo que queremos hacer acá es favorecer el contacto gas líquido, aumentar el área interfacial. ¿Ya? Otro parámetro que uno tiene ya como en el diseño es la altura del empaque o la cantidad de platos. Eso ustedes es lo que van a determinar cuando hagan los cálculos y lleguemos a la metodología de cálculo de torre-absorción. En este instante quiero que visualicemos los parámetros y algunos aspectos de diseño. ¿Estamos claros con los absorbedores de gas líquido? Milanka, ¿estamos claros, no? Sí, profe. Ya, estamos claros con los ejemplos ambientales, de ingeniería de procesos. Estos temas que yo les estoy contando no son porque se me ocurrieron, son plantas en las que he trabajado y he visto y he hecho cosas. ¿Ya? Y están en Chile. Si ustedes no son ingenieros de procesos, tienen que conocer la realidad industrial. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Milenka? Sí. Ya, perfecto. Vámonos al siguiente. Esto que está acá es el esquema de una planta de tratamiento de SO2. Muy someramente, estos son los reactores catalíticos, fíjense en la etapa intermedia. Aquí se ocurre la conversión del SO2 al SO3. Este CO3 que sale del reactor entra a estos absorbedores. Hay dos etapas de absorción y se pone en contacto con ácido sulfúrico. En el caso de esta planta, es una planta que quema azufre y genera energía térmica o fundición. ¿Ya? Este es más o menos el esquemático. Fíjense que hay bastante integración energética, porque es un proceso exotérmico. ¿Ya? Y el ácido sulfúrico sale concentrado al 99%. Después pueden diluir un poco para comercializarlo, donde su principal uso es en las pilas de lixiviación. ¿Ya? Vamos a las torres de enfriamiento.
O hagamos una pausa de 2 minutos porque me cansé, me hago un té, ¿o no? Torre enfriamiento. Voy a hacer una pausa de 2 minutos.